Un saludo a todos los hermanos y a todos los amigos que van a escuchar y ver esta exposición mía, humilde exposición. Y decir, antes que nada, de que estoy seguro que a muchos van a pensar que ya saben lo que voy a decir, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Yo no tengo nada que decir de mi parte, sino de lo que es la historia, de lo que es la palabra de Dios, que es lo que vamos a intentar compartir en este momento. Pero estoy seguro también que a pesar de que muchos vais a saber muchos datos que voy a dar, como es natural, no lo pretendo, pero también tengo fe en que muchos sí que vais a poder aprender algo en este momento y en esta exposición. Quiero compartir que quisiera aprovechar la circunstancia coyuntural de la fecha en que estamos. Me refiero a que dentro de 7 días va a ser el 31 de octubre la conmemoración de la Reforma Protestante, que tanto cambió Europa y el mundo entero en una parte muy importante, sobre todo por los países que asestaron aquel movimiento en aquella fecha, en 1517. Se conmemorará en Alemania y en muchos lugares del mundo una fiesta, una conmemoración. Cantidad de iglesias lo van a celebrar. Y yo aprovecho en esta exposición de la que llamamos estudio bíblico, pero que va a ser un repaso también histórico en aras de esta fecha que estamos poniendo en la antena. Y es la Reforma Protestante. Y quiero enfatizar de que todo lo que ocurrió, porque hay un error de pensar que los protestantes, que no son católicos, pero yo el título que le he puesto a este estudio, esta exposición, es «Todos eran católicos». Todos fueron católicos. Y en efecto, pero antes voy a compartir un texto que está en Efesios capítulo 5, versículo 11, donde nos dice a los que estamos todavía luchando la buena batalla de la fe, que no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, también viene a colación y a propósito, no sé si llamarle casualidad o causalidad, que el Papa Bergoglio ha editado una carta a la cual le llaman encíclica en los términos católicos, pero que antes de continuar no quiero ofender a ningún católico, sino defender la verdad histórica y la verdad bíblica. Todos eran católicos en la Reforma Protestante, que les costó la vida. Y ahora vuelvo con la encíclica, pero ahora me dirijo a los creyentes que tengamos cuidado, porque con lo políticamente correcto, con lo que es correcto o no, con lo que puede ofender, con lo que tal y cual y que no se debía de haber dicho, pero yo quiero hacer una conmemoración histórica de honra a aquellos siervos de Dios que fueron quemados, que fueron perseguidos, que fueron torturados, porque no vendieron la verdad, sino que la defendieron hasta la muerte. Y nosotros aquí, concretamente en España y en Occidente, no estamos pagando al lado de aquellos grandes héroes ningún precio. Entonces, si aquellos fueron valientes para denunciar las troperías, doctrinas falsas y fechorías que la religión católica estaba llevando a efecto, como la venta de indulgencias, la doctrina falsa del purgatorio, la doctrina falsa de bautizar a los niños porque si no se quedaban moros, y la mortalidad infantil, si morían ese niño ya se dudaba de dónde había ido, que si el limbo, una cantidad de cosas, la confesión auricular en un cajón,
tantas cosas que protestaron enérgicamente aquellos grandes hombres. Entonces vuelvo a lo que he dicho anteriormente, el Papa Bergoglio ha editado una encíclica que se llama Fratelli Tutti. Fratelli Tutti en italiano es todos hermanos. Pero bíblicamente eso no se sostiene en absoluto, porque todos hermanos es una patraña y una falsa doctrina del diablo, porque es verdad que somos creación de Dios todos los seres humanos, pero no somos hermanos. Yo no puedo ser hermano de un budista. Yo no puedo ser hermano de un musulmán. Yo soy congénere, yo soy una creación de Dios, igual que un musulmán, un budista, pero yo soy un hijo de Dios. Y un musulmán no lo es. Y un budista tampoco lo es, a no ser que se arrepientan igual que yo y vengan a Jesucristo el Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales puedan ser salvos. Por tanto, aquellos grandes hombres protestaban con muchas cosas que eran diametralmente opuestas a la Escritura, como la encíclica de Bergoglio ahora, donde dice que un hombre con un hombre se puede casar y adoptar hijos, y una mujer con una mujer, donde dice que el bien del mundo es unir sin fronteras, donde todos hermanos vivamos en paz, pero no mienta para Cristo en su reino cuando va a venir. Es bastante interesante y es una cantidad de cosas, y está por la globalización, está por el orden mundial, que no es nada más y nada menos que el escenario para la preparación de que emerja de estos sótanos el anticristo. Y lo va a recibir aplaudiendo y ayudando. Esta encíclica es terrible, terrorífica. Y fijaros bien que cualquiera diría, oye, este hombre está hablando de algo. Cuidado, el obispo de Nueva York, el cardenal, están protestando. Están también un montón de católicos disgustados porque ven que se está pasando y que esto ya les suena una alarma extraña. Y entonces el título de lo que he puesto ahora, todos eran católicos, es como ahora mismo todo buen católico que tiene un temor de Dios no va a estar de acuerdo con las doctrinas que se están proponiendo ahora con la encíclica esta. Y si se pararan un poco, y espero que después de esto se reflexione también, pues puedan ver también que hay doctrinas que son absolutamente insoportables. Pensamos que en 1517, que es cuando Lutero, un monje agustino, clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia más importante de Wittenberg, en Alemania, y fue el primer reformador. Y no fue así, porque antes de él, en 1179, un francés llamado Pedro Bardo, de ahí el apodo del movimiento, los bardenses, fueron perseguidos en 1579 y fueron quemados, torturados, escondidos por cavernas también en 1179. O sea, que allí teníamos un reformador que era un comerciante, Pedro Bardo, francés, comerciante católico, honrado, con mucha inquietud espiritual, que resulta que cuando estudiaba la Biblia se dio cuenta de las diferencias que había entre lo que veía y lo que leía, lo que veía en las prácticas católicas y las doctrinas con las que leía en la Biblia, y entonces comenzó a predicar la palabra de Dios. Memorizaban pasajes enteros de la Escritura y se lo ponían en las ropas medievales de aquel tiempo cuando eran perseguidos. Y estos son los bardenses. En 1384 se levanta otro reformador, como este, que era católico, porque el título ir viendo que no hay ni uno que no fuera católico de los reformadores, de los cuales de la mano
y de la sangre de ellos hemos heredado las sanas doctrinas que estaban empolvadas en la Escritura por la corrupción de la Iglesia, porque la primitiva Iglesia era una cosa y a partir de Constantino fue otra cosa, y en otro momento lo explicaré también. Se levanta un inglés, John Wycliffe, catedrático católico nada más y nada menos que de Oxford, 1384. Y este inglés también era católico y se anticipó en la Reforma. Tengamos en cuenta que Carlos Enrique VIII no había todavía sido el rey que se escapó o se separó de la Iglesia Católica, 1384, y fue excomulgado por enseñar solo la palabra y la traducción de la Biblia. Este es un gigante de la fe, era católico. Luego tenemos en 1390 John Hughes, de Bohemia, sacerdote católico y profesor de teología. 1390, quemado en la hoguera en 1415. ¿Por qué? Por lo mismo que los anteriores, por defender y predicar la Biblia. Pero es que todavía no hemos llegado a 1517 de Lutero para que con esta exposición tengamos en cuenta que todos venían del catolicismo, protestaban y la fama se la llevó Lutero, pero estos hay que honrarlos también. Y en un momento más, porque Lutero no fue quemado, lo querían quemar y matar, pero lo escondió un príncipe en un castillo, como algunos sabéis. Otro inglés católico, William Tyndale, 1495, excomulgado. ¿Por qué? Por lo mismo, por enseñar la Escritura. Y no era gente corriente, no eran personas sin letras, no, eran profesores, eran educadores, eran eruditos, estudiadores, estudiantes, pero tenían en su alma ese comezón de estudiar y de saber la verdad. Y este fue excomulgado también. Y todos fueron tildados de herejes. ¿Por qué? Por enseñar solamente la Biblia, porque no se enseñaba la Biblia. Entonces el que se atrevía a enseñarla rápidamente era excomulgado o quemado en el peor de los casos y excomulgado en el mejor de los casos. ¿Pero por qué? ¿Quién eran estos? Todos eran católicos, que es el título que le estoy dando a esta exposición en este momento. Todos los reformadores fueron y eran católicos, los anteriores y los posteriores. Tenemos también, ahora llegamos a Lutero, monje agustino. ¿Pero quién era Lutero? Lutero ha estado empolvado, enterrado en la historia, especialmente en España, ya que la Reforma fue aplastada. Cuando intentó entrar por aquí, aunque ahora veremos que logró tímidamente entrar, y algunos se convirtieron al Señor, no al protestantismo, porque tenemos que quitar esas etiquetas protestantes. Yo no me considero protestante, ni tú ni usted tiene por qué considerarse protestante. En un sentido soy protestante y en otro soy católico también, porque católico significa universal, la Iglesia católica universal, y esa es de Cristo, no de Roma. Entonces la cuestión no es ser protestante ni católico, sino ser cristiano de verdad, haber nacido de nuevo, amar la Escritura, amar a Jesucristo, predicar el Evangelio, al costo que sea. Esta es la gran comisión que tenemos los verdaderos creyentes, no los que formamos o forman parte de las cuales yo formé también, de ser miembro católico no practicante y católico practicante. Los católicos se dividen en dos, ¿verdad? ¿Usted qué es? Yo soy católico no practicante y otros son católicos practicantes porque con buena fe
intentan cumplir con todos los preceptos de la Santa Madre Iglesia, de las cuales yo mismo, en otro tiempo, intenté con todas mis fuerzas cumplir, pero leyendo la Biblia, igual, en el mismo espíritu que estos reformadores, pero yo en pequeñito no me quedaba contento al leer la Escritura, porque no coincidía con lo que yo veía y oía y me enseñaba la Iglesia Católica. Tenemos también en la Reforma de Lutero, ¿qué le ocurrió a Lutero? Cuidado, que no era un hombre sin letras, era un profesor también de teología, como la mayoría de los reformadores. Y Lutero tradujo la Biblia al alemán, y tiene fama de ser una de las mejores traducciones en Alemania. Y la hizo Lutero. Y luego, aprovechando del invento de Gutenberg, alemán, de la imprenta, pues corrió la palabra a lomos de ese invento maravilloso, igual que ahora puede estar corriendo por internet y por este mismo medio. Lutero era un monje muy culto, con mucha inquietud espiritual, que tenía una conciencia de pecado que no se la quitaba por muchos ayunos. Dormía fuera del convento de los agustinos muchas noches, pasaba la noche tumbado en la nieve para mortificarse, para purificarse de la mala conciencia que tenía. No lograba hallar la paz que Cristo da a los suyos. Y un día, pues clavó 95 tesis pensando que iba a reformar la Iglesia Católica. No pretendía otra cosa. En la calle principal de Wittenberg había una iglesia donde, cuando se cerraban las puertas, se convertía en una especie de tablón de anuncios donde la gente de la ciudad clavaba con martillos: se necesita carpintero, vendo casa, todas estas cosas, o aspectos filosóficos para debatirlos. Y Lutero se acercó allí con el propósito de colgar aquello, pero no en rebelión contra la Iglesia Católica, de la cual él era un monje, sino que lo que hizo es poner 95 tesis llamando a teólogos y a eruditos al debate de lo que él estaba poniendo allí. Pero claro, eso llegó hasta Roma y el Papa pues ya estalló en ira. ¿Quién es este mequetrefe, este monje? Y le hicieron un juicio. Carlos I de España y V de Alemania medió en esto, en la llamada Dieta de Worms, y le preguntaron: ¿estos libros y estos escritos son tuyos? Y él dijo: sí, son míos. Te retrastas de lo que has escrito, que eran más o menos las 95 tesis que las tenía escritas. Y dijo: yo me retrasto si ustedes me lo demuestran, con la Biblia abierta, con la Escritura, porque me siento preso de la palabra de Dios. Eso fue suficiente para que en una bula papal pues quisieran matarlo, pero él lo escondió un príncipe de Alemania en un castillo. Pero también salió un ayudante, también monje, en ese tiempo, llamado Melanchthon, muy buen teólogo. Luego se levanta también Calvino, el que organiza la Iglesia, el nuevo movimiento de más verdad, de más sinceridad, aunque la política siempre que entra estropea todo, igual que el politiqueo que hay en Roma, porque hay mucha política en el protestantismo. Algunos vieron una oportunidad para zafarse de los impuestos de Roma y no se habían convertido de verdad. Entonces se llamó el luteranismo. Pero un luterano puede estar tan perdido como un budista, un musulmán o un católico no arrepentido. Por eso me remito a lo que decía anteriormente al comenzar esto, de que no se trata de ser católico ni protestante, ni luterano, ni calvinista, sino de ser nacido de nuevo y ser salvo. Melanchthon le siguió.
Después vino Calvino de Francia, se instala en Ginebra y organiza el nuevo movimiento. También sale otro erudito, otro teólogo buenísimo, Teodoro de Beza, que casi nadie lo conoce. Y Teodoro de Beza fue, según se dice, el que puso los versículos separados en la Escritura. Porque la Escritura no tenía versículos, era corrida los originales, sin versículos 18 ni 32. Eso lo organizó Teodoro de Beza, un protestante también de la Reforma. Erasmo también recoge los manuscritos del Nuevo Testamento y también era otro católico. Y muchos otros por citar, que fueron todos católicos. ¿Y cuál fue su delito? Ser fieles a Dios, fieles a la Escritura. Y en la vida espiritual, si uno tiene inquietud, como me ocurrió a mí cuando el Señor me tocó, tiene que llegar un día en que tenga que decidir o por lo falso o por la verdad de Cristo. Eso le ocurrió también a San Pablo. ¿Pablo quién era? Un religioso de la religión verdadera de Israel, el judaísmo, y tuvo que dejarlo cuando se encontró con Cristo, el judaísmo. Las prácticas judías, la mayoría las tuvo que dejar para alcanzar la gracia y decir que todos los títulos que tenía los tenía por basura. Y esta historia de San Pablo se ha ido repitiendo y repitiendo en los personajes conocidos y en muchísimos más que no son conocidos, pero que también se repitió la inquietud, el celo por Dios, el celo por la verdad, hace dejar a un lado todo lo que se halle falso, todo lo que se halle contrario a la Escritura. ¿Y qué ocurrió en España después de la Reforma? La Reforma fue aplastada aquí por la mal llamada, o bien llamada según ellos, Santa Inquisición. Tomen nota. ¿Eso qué es? Santa Inquisición. ¿Y qué es lo que hacía la Inquisición santa? Pues quemar en la hoguera a todo el que no pensara como ella. Y ahí entraban en el mismo paquete brujas, protestantes, católicos que estaban con inquietud como los demás, y todos pasaban por la hoguera. No se sabe la cifra de los que han muerto en las garras del diablo a través de su Santa Inquisición católica. Esto no me lo puede negar ningún católico. Algunos dicen, bueno, eso fue un error. Pues vaya un error, matando gente. En los autos de Valladolid, de Sevilla, de Toledo, espectáculos, poniendo sillas y citando en el día tal se quemará fulano y mengano, y toda la gente allí, un espectáculo. Es increíble, increíble, pero increíble que aquella gente osara llamarse cristiana. Y es increíble, o más todavía, que hoy, con los datos históricos en la mano, todavía haya personas que, sabiendo el reguero de sangre y la violencia a la Escritura, sigan siendo católicas. ¿Por qué? Porque hay un poder. Toda religión falsa tiene un poder del diablo, que es el creador de eso. Pero Dios quiere pasar por alto todo engaño, toda cárcel, y tiende la mano a todo católico para salir a la verdad. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Cuando se está en la verdad resiste toda crítica, resiste toda demanda de por qué se cree. Pero cuando alguien milita en la mentira y llega a la verdad, es imposible que la mentira pueda salir airosa delante de la verdad que demanda argumentos
para justificar cualquier posición. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Carlos V, que fue el que asistió al juicio de Lutero, y después su hijo, Felipe II, en los autos, plazas Valladolid, Sevilla, Toledo, Madrid y otros lugares de España y Sudamérica, ya estaba España después de 1492 colonizando América y llevamos la mentira católica para allá. No es ninguna casualidad. Y yo sé que algunos se pueden rasgar las vestiduras. No es ninguna casualidad que las naciones donde el protestantismo arraigó han sido más prósperas, más cultas, tecnológica y socialmente, que las naciones donde el catolicismo arraigó. Que no se moleste nadie, por favor. Es una realidad. Mirad los Estados Unidos. Las bases mayores fueron por los inmigrantes de Europa, cristianos, protestantes, los que llegaron allí. Yo he estado en los Estados Unidos y sé lo que estoy diciendo. Y conozco la historia de los Estados Unidos, pero no es cuestión de dar ahora una clase de historia de los Estados Unidos. Solamente llamar tu atención del que está escuchando que mire qué es Estados Unidos, aunque ahora tenga problemas, porque estamos ya en la recta final del mundo como tal, que incluye todas las naciones, pero que mire Canadá, mira Noruega, mira Suecia, Finlandia, si me apuras, Inglaterra, Alemania, y mira la prosperidad, mira qué naciones, y mira Sudamérica, mira África, mira por donde no llegó la verdad de la Reforma. El Evangelio trae bendición. Y cuando el Evangelio es vilipendiado y tergiversado y se convierte en otra cosa, en otro Evangelio, lo que llega es la maldición a la nación que lo recibe. Y eso es lo que ocurrió en España. La Reforma llegó aquí porque llegó especialmente en un lugar que es famoso para los que lo conocemos, ¿no? La mayoría de las personas no tienen ni idea. Tú sales a la calle y preguntas, ¿usted sabe del convento de Santiponce en Sevilla? Te van a decir que no, seguro, pruébalo. Pero en Santiponce había un convento bastante peculiar, que es una asignatura que he ido por 14 naciones y todavía no he ido a Santiponce y quiero ir a ver ese convento, porque allí se fraguó algo muy interesante que nos toca y nos hemos estado aprovechando los españoles y también muchos sudamericanos. Y es la intervención de lo sobrenatural en este convento, de lo que ocurrió allí. Dicen algunos, hay varias teorías, pero hay algunos que dicen que un inglés protestante llegó a Santiponce predicando el Evangelio, se metió en el convento y le habló, logró introducir Biblias en el convento y dos monjes respondieron y se convirtieron al Señor. Y hasta el prior se convirtió del convento. Y como la Inquisición que estaba detrás de los protestantes, para que no entrara por orden de Carlos V y Felipe II, entonces hubo reuniones al anochecer, a escondida, en aquel convento de gente de Sevilla que iba. Los dos monjes en secreto estaban reuniéndose hasta llegar a una cifra de 120 personas. Cifra curiosa, porque en los Hechos de los Apóstoles, los que estaban en el aposento alto eran 120. Pero un chivato o algún monje que no estaba convertido, que sería normal, llamó a la Inquisición y se dio aviso a la Inquisición y rápidamente los dos monjes junto con otros
pero los más famosos huyeron a Ginebra, y uno era Casiodoro de Reina y el otro Cipriano de Valera. Cuando lees tu Biblia, que es una de las mejores traducciones que campea por toda Sudamérica y por las iglesias evangélicas de España, la traducción Reina Valera es en honor a estos dos monjes jerónimos de este convento de Santiponce que tradujeron la Biblia al español, llamada la Biblia del Oso. ¿Por qué? Porque el editor en el norte de Europa, la editorial tenía un logotipo que era un oso, y entonces le exigió a los escritores, Casiodoro de Reina, que pusiera en la tapa el oso, por eso la Biblia del Oso. Con esto quiero decir que, ¿quién eran estos católicos? ¿Quién eran los anteriores que hemos ido enumerando hasta ahora en aras de la cercanía de la conmemoración de la Reforma Protestante, que será el 31 de este mismo mes? Eran católicos, todos fueron católicos. Este es el título que a gala tengo que decir, por si algún católico me escucha también, que no se rasgue las vestiduras, porque todos los grandes hombres que dieron su vida y fueron torturados y fueron perseguidos fueron católicos, llamados herejes, protestantes, pero eran amantes de la verdad y amantes de Dios y de la Escritura. Esa era la diferencia. Y la Reforma fue aplastada por la Inquisición, porque este conato que hubo por aquí en Valladolid también, yo he estado en Valladolid y he visto las argollas donde colgaban en la plaza de Valladolid. Todavía están las argollas donde colgaban a los cristianos que no eran católicos. Y como se aplastó aquel conato, en este tiempo moderno pasan varios siglos y llegamos a la España moderna, del tiempo de Franco, que estaba prohibido también al principio, pero después ya no. Hubo libertad religiosa y de ahí los locales de iglesias evangélicas abiertas. Pero la persecución continúa. No tenemos prestigio espiritual para el ciudadano español de a pie, porque el odio y la sinrazón y la mala fama contra el protestante, el que no es católico, ha sido de tal calado que las nuevas generaciones que han ido viniendo llevan en los poros de su piel un odio o un prejuicio, en el mejor de los casos, contra el que dice que es cristiano, pero que no es católico. Y un servidor que os está hablando ahora, digo yo, con el dicho español, antes de cura fui fraile, antes de protestante fui católico, como los demás. Me tuve que salir si quería agradar a Dios. No podía quedarme ahí, en esas prácticas completamente antibíblicas. La historia continúa básicamente en nuestro día, igual que en los siglos pasados. Dios sigue haciendo su obra como le ocurrió al gran teólogo, católico, erudito, historiador, filósofo, dominador de idioma inglés, latín, griego, hebreo, católico, sacerdote, llamado Francisco La Cueva. Francisco La Cueva era un hombre con mucha inquietud también, y se va repitiendo la historia.
y caían en sus manos literatura, o mejor dicho, le mandaban literatura la Central Católica desde Roma, porque fue un teólogo en Roma también, era gallego, y hablaban los folletos que le daban: cuidado con los protestantes, que están ganando gente, cuidado, hay que combatir a los protestantes. Y tanto le hablaban que él dijo: yo voy a estudiar en profundidad qué es lo que dicen los protestantes, aunque sabía lo que Roma decía de Lutero, el hereje, eso es lo que va llegando, y no se estudia la realidad de lo que fue y del conocimiento que Lutero tenía de las Escrituras. Y entonces indagó para buscar a un pastor español en Cataluña, llamado Samuel Vila, un apóstol, un erudito, un hombre de Dios, judío, editor de libros cristianos. Y Francisco Lacueva le llamó por teléfono y le dijo: ¿le importaría a usted concederme una entrevista? Tengo algunas preguntas que hacerle. Samuel Vila, que iba a decir: pues sí, venga, en terraza, como dicen ahora, terraza para mí. Y le concedió, fue con su sotana. Hay una fotografía en internet de este momento, sale Samuel Vila, entra con la sotana, comienza a debatir, a refutar a Samuel Vila, y poco a poco van cayendo sus argumentos, van siendo respondidas sus preguntas, y cuando quiere acordar, el gran teólogo católico, dominador de teología y de filosofía, se encuentra que está siendo vencido por el conocimiento bíblico de Samuel Vila. En ese momento lo toca el Señor, se quitó la sotana, se puso un traje y se salió de sacerdote. Otro que el Señor ganó. Y otro que tiene un testimonio que se llama Del monasterio al ministerio, el padre José Borrás, el ex padre José Borrás. Otro, y hay tantos y tantos y tantos que no van a salir nunca en el telediario ni en la prensa, pero que el Señor va ganando, va ganando. Y voy terminando con esta exposición, que la conclusión es que la Reforma se originó, como nos lo muestra la evidencia histórica, en el seno del mismo catolicismo. No fue desde fuera que invadieron al catolicismo o le protestaron a los católicos desde llamémosle, un ataque a la Iglesia Católica. Más bien fue desde dentro los mismos, los grandes, los teólogos tremendos. El padre Luis Padrosa me está viniendo aquí, un conferenciante de catalán de Barcelona, pero socio de médico de la Asociación Mundial de Psiquiatría, una eminencia. Se salió, pero en tiempos de Franco al principio tuvo que irse de aquí a Buenos Aires, y tiene un libro escrito que se llama ¿Por qué dejé el catolicismo? Una eminencia. No eran personas que eran por una cuestión de fardas que se salían, después se podían casar, claro. Otra abominación de la doctrina católica, prohibir casarse, cuando Dios ha sido el que ha creado el matrimonio. Son tantas cosas que no se sostienen por ninguna parte. Pero el punto es este: todos eran católicos. Voy terminando con el título que me vino para exponer hoy en conmemoración del aniversario de la Reforma de 1517. Todos eran católicos.
Y la historia continúa. El Señor sigue trabajando y sigue sacando. Y termino con un texto que dice en Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. De manera que si viene el Espíritu Santo, al cual es fácil en el catolicismo de nombrar, cuando viene el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y al guiarnos nos confronta con toda oscuridad, con toda mentira, porque Él es la luz que viene y nos alumbra. Y llega un momento que al llegar el Espíritu Santo, al católico, como me ocurrió a mí, pues tuve que salir. Entonces, la conclusión final, estos héroes de la fe, estos que dieron su vida luchando por la verdad, que les debemos mucho, como dice el Evangelio de San Juan, que unos sembraron y otros entraron en sus labores, que les debemos la traducción de la Escritura al castellano, que dieron su vida y sufrieron y fueron perseguidos, denunciando abiertamente lo que era contrario a la Escritura, y nosotros ahora, que no hemos sido castigados con varas, ni metidos todavía por lo menos en la cárcel hasta ahora, vamos a callarnos, achantándonos y tragándonos y haciendo la vista gorda, mirando para otro lado, cuando familiares, amigos, vecinos siguen engañados en Babilonia, que después de Jerusalén es la ciudad que más se nombra en la Escritura. La Babilonia espiritual es la mentira, la organización de confusión, de mentira, que es lo que estamos viendo ahora en el escenario, que está reavivándose la mentira por todas partes. Así es que os dejo con estos pensamientos, con estos criterios, y que cada uno se acerque a la Escritura y decida de parte de quién está. Yo decidí hace ya 46 años. Que Dios os bendiga a todos. Ha sido un placer.